Hola, muy buenas, soy Valerie y les hablaré del cómo se describen las corrientes marítimas. La Tierra, un sistema de fluidos. Me especializaré en océanos ya que estos forman la mayor parte de las masas del agua del planeta. Los mares son cuerpos adyacentes a los océanos o son parte de estos, y su extensión en comparación es ínfima, sin embargo se utilizan los mismos principios. Parte 1. Una breve introducción a la descripción de los océanos. Un océano está estratificado verticalmente y se diferencia en tres regiones: la capa límite superficial, que tiene propiedades uniformes debido a la turbulencia de acción de los vientos y flujos de calor que se pueden tomar en ocasiones como constantes; una zona rápida de disminución de la temperatura llamada termoclina y el océano profundo donde la temperatura varía poco. Cabe resaltar que el 75% de las aguas en los océanos tienen temperaturas entre 0 y 4 grados. Arriba a la derecha una imagen de la topografía y la profundidad terrestre. Como primera aproximación, suponemos que la temperatura disminuye con la latitud, como sería de esperarse, ya que los trópicos reciben mayor radiación solar y los polos menor radiación. Estas serán llamadas corrientes calientes y frías respectivamente. A la izquierda encontramos los perfiles típicos de temperatura, salinidad y densidad de los océanos, como vamos descendiendo. A la derecha, una imagen de la temperatura de la capa límite superficial media anual. Observamos que las corrientes calientes van desde el rojo hasta las corrientes frías en morado. Las corrientes de aire serán encargadas de mover estas masas de agua del ecuador al sur, del ecuador al norte, del este al oeste y son propios movimientos de las corrientes del aire. Bien, sí, son los vientos los responsables de producir las olas y las corrientes en el océano, pero es el calentamiento, radiación solar, lo que impulsa esto. La mayor energía solar se recibe en el ecuador, por eso el aire es más caliente en él y más frío en los polos. El aire caliente, por ser menos denso, se eleva en el ecuador, por lo que se forma una baja presión. Según el aire caliente se aleja del ecuador hacia el norte o hacia el sur, se enfría y se torna más o menos denso. Es así como las corrientes cálidas producen un aumento de la temperatura del aire mayor y mayor concentración de vapor de agua en la atmósfera. Aumenta la humedad. Y las corrientes frías disminuyen la temperatura del aire y la concentración del vapor del agua en la atmósfera, por lo que baja la humedad. Ahora, es muy importante resaltar que existen otro tipo de corrientes llamadas geostróficas y son el producto del balance entre otro tipo de fuerzas, la fuerza de Coriolis y la gravedad, la cual se dirige hacia el gradiente de presión. En otras palabras, son provocadas por la acción de la rotación de la Tierra. Aunque, hablando más adecuadamente, las corrientes marinas son el resultado de estas fuerzas y de la radiación solar que recibimos día con día. A la izquierda nuevamente vemos la circulación de las corrientes oceánicas. Una vez dada esta pequeña introducción de cómo surgen las corrientes marinas, hablemos de las ecuaciones básicas que permiten su descripción. Parte 2. Ecuaciones de su descripción. Ecuación de estado. Primeramente se define la salinidad S como el producto de una constante por el cloro en la masa de agua, S igual a 1.806 por el cloro, y que comúnmente se halla valores de 34.5 y 35 sub. Esta es unidad, aunque es adimensional. Las aguas oceánicas tienen rangos relativamente chicos de temperatura y salinidad, lo cual resulta que a primer orden el océano se puede considerar homogéneo. Un gran número de problemas en oceanografía dinámica pueden ser resueltos asumiendo un océano homogéneo e incompresible, o sea, de densidad constante. Es así como tenemos la siguiente ecuación de estado. Rho es igual a Rho 0 por 1 menos alfa por T menos T0 más beta por S menos S0 más gamma por P, donde Rho es la densidad de la temperatura, P la presión, S la salinidad y alfa y beta y gamma constantes. Las constantes son las siguientes. Rho 0 se toma como 1027 kilómetros sobre metro cúbico, T0 igual a 10 grados Celsius,
la salinidad inicial de 35 sub, y los siguientes valores corresponden a alfa, beta y gamma. Ahora hablemos de un concepto llamado temperatura potencial, que es definida como el cambio en energía interna igual al calor entregado al cuerpo más el trabajo realizado sobre este. Si asumimos que no existe intercambio de calor con el entorno, es decir, un proceso adiabático, el cambio de energía en la energía interna debe ser igual al trabajo realizado sobre el agua. Como el agua es poco compresible, a medida que desciende una parcela de agua se realiza trabajo sobre ella. Por lo tanto, debe haber un incremento de la energía interna de la parcela, lo cual redunda en un aumento de la temperatura. Una parcela es un volumen de agua determinado que se desea estudiar. Bueno, continuando. A la derecha una gráfica de la temperatura potencial versus la temperatura reportada conforme descendemos en una parcela de agua con salinidad de 35 sub. Como hemos dicho reiteradamente, son las corrientes de aire quienes van a mover las corrientes marítimas o van a desempeñar un papel muy importante en estas. Por lo tanto, hay esfuerzo de los vientos. La magnitud y dirección del esfuerzo cortante o tensión que es ejercido por los vientos sobre la superficie de los océanos depende de su velocidad. Si U es igual a U, B, indica la velocidad de los vientos horizontales a una altura de 10 metros, entonces el esfuerzo de los vientos está dado por la siguiente relación empírica. Tau es igual a CD por ρ sub A por la magnitud de U por U, donde ρ sub A es igual a 1.2 kilogramos sobre metro cúbico y CD es un coeficiente de fricción que se ha calculado semiempíricamente y que depende de U, pero normalmente está en magnitudes de 10 a la menos 3. Y podemos observar abajo la media anual del esfuerzo zonal y meridional de los vientos. Vamos aquí nuevamente avanzando con colores. Esfuerzos muy pequeños serán descritos en verde, después posteriormente en amarillo, luego en azul, para finalmente ser los que tengan más esfuerzo en rojo. Ahora hablemos de las ecuaciones de flujo de calor. Nuevamente recordemos que es quien van a impulsar las corrientes marinas también van a ser la radiación que reciba estas del sol. Bien, el flujo de calor neto QI positivo hacia abajo es la suma de varios componentes. QI es igual a Q sub S por 1 menos A menos Q sub B menos Q sub E menos Q sub C, donde QS es el calor producto de la radiación de onda corta solar. Esta energía calienta el océano y es devuelta en la forma de radiación de onda larga. QB o como flujos de calor debido a la evaporación QE y QC la transferencia de calor sensible por conducción. Recordemos que la conducción es el calor que fluye de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor. A la derecha encontramos las imágenes de los flujos de calor neto en superficie, primero media anual, después de diciembre a febrero y finalmente de junio a agosto. Notamos que sí concuerda con las estaciones del año observadas. Continuando, pasemos a la ecuación. Continuemos. Ecuación de continuidad. De Euler sabemos que la parcial de ρ con respecto al tiempo más la parcial de ρ por u con respecto a x más la parcial de ρ por v con respecto a y más la parcial de ρ por w con respecto a z es igual a 0. Pero como la salinidad no tiene dimensiones, el producto S por ρ tiene unidades de masa por unidad de volumen. Entonces podemos reescribir la ecuación considerando la salinidad como la parcial de S por ρ con respecto al tiempo más la parcial de S por ρ por u con respecto a x más la parcial de S por ρ por v con respecto a y más la parcial de S por ρ
por W con respecto a Z igual a 0, que esta será nuestra ecuación de continuidad. Ecuación de conservación de la energía. La ecuación de conservación de energía gobierna la evolución de la temperatura del fluido. Así, considerando la primera ley de la termodinámica, la derivada de la energía con respecto al tiempo es igual al calor menos el trabajo. Pero si tomamos el agua como incomprensible, es posible despreciar el término del trabajo W. Bien, ahora hagamos una pequeña pausa para recordar que un flujo incomprensible es aquel que su densidad es constante en el tiempo. La masa ni el volumen del fluido cambian. Esto sucede con los océanos, pero también sufren turbulencias que son producto de los vientos. Las constantes kappa E y A se llaman coeficientes en las direcciones vertical y horizontalmente, respectivamente. Observemos que kappa E es mayor y esto es debido a que el océano está estratificado y es necesario mucho más trabajo mover parcelas verticalmente que a lo largo de ellas. No obstante, la mezcla vertical es muy importante porque cambia la estructura a lo ancho de este y controla la velocidad a la cual las aguas profundas emergen en latitudes medias y bajas. Esto es, la turbulencia controla tanto la difusión turbulenta del calor como la sal. Todo esto para decir que a pesar de que es un fluido incompresible o lo tomemos como también sufren turbulencias debido a las corrientes de aire. Continuando, por lo tanto, la ecuación para la temperatura es la ecuación de difusión de calor con coeficientes turbulentos. Ecuación de conservación de momento. Bien, recordemos nuevamente que no solamente son las corrientes de aire quienes van a jugar un papel importante en el desempeño del movimiento de las corrientes marinas, sino también fuerzas como la gravedad y Coriolis, entre otras que podemos tomar en cuenta en la ecuación de un momento y que servirán para una descripción más fiel de esta, aunque nuevamente si queremos una descripción muy básica como lo hemos estado haciendo, podemos despreciar estos términos. Bien, ¿cuáles son las fuerzas? La primera es la gravedad, es la fuerza dominante, el peso del agua induce la presión en profundidad. 2. El empuje es la fuerza de gravedad que actúa sobre una parcela de agua que es más o menos esa en el mismo nivel. Tiene que ver con la primera, prácticamente es por la gravedad. 3. Los gradientes horizontales de presión son debidos al diferente peso del agua en diferentes regiones de los océanos para el mismo nivel nuevamente. 4. La fricción, el esfuerzo del viento es el resultado de la fricción con la superficie. El esfuerzo transfiere momento al mar, creando las corrientes FR. Y 5, pues la fuerza de Coriolis, que ya todos hemos podido ver su descripción, ¿no? Que es debido a la rotación de la Tierra. Es así como podemos escribir la ecuación de momento de Euler que conocemos colocando estas fuerzas, como la derivada de U con respecto al tiempo igual a menos 1 sobre ρ por el gradiente de presión menos 2 veces omega, producto con U, producto cuña con U, más G, más la fuerza de fricción FR. Muchas gracias. Lea aquí mis referencias. Sí es un tema muy, muy amplio. Yo he podido solamente abarcar muy poquito, pero espero les haya en verdad gustado.